Ya moriste, está bien congestionado el internet, está tardando en entrar. Bien, nada con lo que viene a ser la función de los leucocitos, viendo ahora justamente lo que viene a ser la respuesta inmunológica, la inmunidad. Inmunidad, en primer lugar, significa resistencia a la enfermedad. En el anterior clase habíamos visto que los leucocitos, una vez que ingresa un agente patógeno al cuerpo, van a primero atacar al agente patógeno, los neutrófilos y los macrófagos, para empezar la fagocitosis y eliminar al agente patógeno. Pero en todo eso se genera una infección. El agente patógeno ha ingresado, está empezando a proliferar, está empezando a desarrollarse y está generando daños en los tejidos corporales. La inmunidad propiamente va a ser la resistencia a todo eso. Quiere decir que una vez reconocido el agente patógeno, se genera inmunidad, así que la siguiente oportunidad que ingrese a nuestro cuerpo, este agente patógeno ya no va a tener la posibilidad de generar una infección, de generar un daño, porque va a ser inmediatamente reconocido por el sistema inmunológico y eliminado. Dentro de lo que viene a ser la inmunidad, en primer lugar tenemos la inmunidad innata, es decir, aquellas barreras y protección que tenemos de forma directa ante cualquier tipo de agente patógeno. En primer lugar tenemos la fagocitosis, quiere decir que la misma función que tienen los macrófagos principalmente, y en cierta medida los neutrófilos que están en el torrente sanguíneo, es que al momento que ingrese algún cuerpo extraño, alguna molécula extraña, célula extraña a nuestro cuerpo, inmediatamente la van a reconocer y la van a fagocitar. Tomando en cuenta eso, y es algo que van a ver, por ejemplo, cuando lleven microbiología, se tiene propiamente lo que viene a ser la carga de infección. Por ejemplo, si ingresa al cuerpo 5 o 4 virus, no van a generar una infección, porque justo la fagocitosis y las demás respuestas inmunitarias innatas que tenemos van a ir eliminando esos 4 o 5 virus que van a ingresar. Tendrían que ingresar al cuerpo decenas o cientos de virus para que puedan pasar estas barreras innatas de defensa y que realmente se pueda generar una infección. Lo que quiere decir que una mínima o pequeña cantidad de un agente patógeno no puede generarnos infección. Tienen que ser cantidades amplias de patógenos. Tanto la fagocitosis, las enzimas digestivas, no solo el ácido gástrico, sino las diferentes enzimas que están dentro del sistema digestivo, así como la misma piel, pueden evitar que pequeñas cantidades de agentes patógenos nos puedan generar daño. De hecho, en la parte externa de la piel hay una gran cantidad de bacterias, incluyendo algunas que pueden ser muy nocivas para el cuerpo, como ser los estafilococos y estreptococos. Es por eso que en el momento en que se genera un corte en la piel, una herida, van a ingresar tanto estafilococos como estreptococos y pueden generar infección. Y propiamente el estreptococo beta hemolítico del grupo A puede generar inclusive fiebre reumática o endocarditis. Y está solo en la piel. La piel es lo único que separa a esta bacteria de generar daños severos en el cuerpo. En el torrente sanguíneo también tenemos sustancias como que vienen a ser las lisosimas, que pueden degradar las membranas lipídicas de las bacterias y otros agentes patógenos, el polipéptido básico, que detiene a muchos agentes infecciosos, las moléculas del complemento, que pueden determinar su neutralización y eliminación, así como los linfocitos NK, natural killer, o citotóxicos naturales, que son aquellos linfocitos que en cuanto encuentran una célula que no es del cuerpo, la van a eliminar, van a destruirla por completo. Luego tenemos lo que viene a ser la inmunidad adquirida, también conocida como adaptativa. Esta ya es una inmunidad mucho más precisa, en la que se requiere el reconocimiento del agente patógeno, ya sea mediante una infección o la introducción al cuerpo de los marcadores o antígenos que presenta dicho agente patógeno, para que estos puedan ser reconocidos. La inmunidad adquirida o adaptativa está mediada principalmente por la función de los linfocitos, tanto los linfocitos T como los linfocitos B. Se genera una respuesta humoral mediante los linfocitos B, quiere decir que estos van a liberar sustancias que van a atacar al agente patógeno, eliminándolo por completo. Y la respuesta celular mediada por los linfocitos T. En vez de enviar sustancias, como lo harían los linfocitos B,
Los linfocitos T se van a encargar de directamente fagocitar y destruir al agente patógeno, y en algunos casos lo pueden destruir sin necesidad de fagocitarlo, porque tienen en su interior diferentes sustancias que pueden destruir una gran cantidad de diferentes células. Dentro de la inmunidad adquirida o adaptativa, nosotros podemos encontrar lo que viene a ser propiamente también la inmunidad, no solo que se genera mediante una infección y reconocimiento del agente patógeno, sino también lo que generan las vacunas. Ya que en una infección, así como en una vacuna, va a ingresar el agente patógeno dentro del cuerpo o restos del mismo, en el caso de algunas vacunas, y generar que el sistema inmunológico reconozca al mismo agente patógeno para luego eliminarlo el momento en que ingrese en nuestro cuerpo. Y propiamente lo que va a reconocer el sistema inmunológico, los linfocitos, son los antígenos. Los antígenos son moléculas que se encuentran principalmente a nivel de las membranas de las células, puede ser a nivel de la membrana bacteriana, viral, citaria, micótica, etc. Pero también pueden ser moléculas que se encuentran dentro del citoplasma o en la parte interna de las células, tal vez a nivel nuclear o tal vez enzimático. Los antígenos son moléculas que en general pueden ser glucoproteínas. Como ustedes saben, la membrana celular es lipídica y en la parte interna y externa de la membrana se encuentran proteínas, las cuales van a estar unidos a diferentes formas de carbohidratos, por eso glucoproteínas. Estos son marcadores específicos para las membranas celulares, desarrollando entonces lo que se conoce como un antígeno, un marcador que identifica el agente patógeno. Los antígenos tienen características específicas para poder generar la respuesta inmunológica. En primer lugar, los antígenos tienen que tener una masa molecular amplia, mayor a los 8000 daltons. Cualquier molécula que tenga una menor masa molecular de los 8000 daltons no puede ser considerado un antígeno que pueda iniciar una respuesta inmunológica. Sí, son antígenos, pero no pueden generar o iniciar una respuesta inmunológica, porque son extremadamente pequeños para poder ser reconocidos. Además, el antígeno no solo debe ser de masa molecular grande, sino que debe presentar epitopos, quiere decir, puntos de unión específicos a los cuales se van a unir, ya sean los anticuerpos liberados por los linfocitos B o los mismos linfocitos T de forma directa para poder fagocitarlo y o destruirlo de forma directa. Estas moléculas que van a ser reconocidas como antígenos con la capacidad de generar una respuesta inmunológica, van a ser entonces captadas por los neutrófilos y los macrófagos a medida que van fagocitando a los agentes patógenos en el punto de infección. Van a ir reconociendo estas moléculas grandes, estos epitopos, y van a seleccionarlos para luego salir del punto de infección y movilizarse hacia los órganos linfoideos donde se encuentran los linfocitos y mostrar o presentar el antígeno para que estos los puedan reconocer. Serán los linfocitos entonces que se encuentran en los órganos linfoideos los que van a poder reconocer estos antígenos mediante la unión con los epitopos y activar de esta manera la respuesta inmunológica. Los linfocitos, que son los responsables de la inmunidad, provienen directamente de las células precursoras linfoideas, los linfoblastos que habíamos visto anteriormente. Estos se empiezan a producir ya directamente desde el periodo embrional. Los linfocitos, a medida que van desarrollándose, primero se desarrollan directamente dentro de lo que viene a ser la médula ósea y luego van a distribuirse a otros tejidos corporales. No solo a nivel de la médula ósea, pueden incluso desarrollarse dentro de otros tejidos, como también dentro del hígado, el vaso, el periodo embrionario, y luego van a moverse a dos puntos específicos. Pueden moverse directamente hacia el timo o pueden moverse directamente hacia el hígado y la médula ósea. En estos órganos va a generarse la maduración y además el procesamiento de los linfocitos. Todos los linfocitos que van a ser procesados a nivel del timo van a ser los linfocitos T, mientras que los linfocitos que van a ser procesados en el periodo embrionario fetal dentro del hígado y la médula ósea generarán entonces a los linfocitos B. Se genera una especificidad de antígeno durante este desarrollo de los linfocitos.
Estas especificidades de antígenos se generan gracias a fragmentos de genes que se encuentran dentro del código genético. Mínimamente tienen que ser 3 fragmentos de genes los que van a formar el reconocimiento de un epitopo y por lo tanto de un antígeno específico. Pero pueden ser también 4, 5, 6 fragmentos de genes, dependiendo de las grandes cantidades de posibilidades que puedan haber de combinación. Los fragmentos de genes están alrededor del número de 200 que se encuentran dentro de los códigos genéticos y que se van a arreglar o añadir en forma aleatoria, en grupos de A3, de A4, de A5, de A6, en diferentes grupos, generando millones de posibles combinaciones aleatorias de epitopos y de antígenos. Solo si consideráramos que fueran 200 genes que se agrupan de A3, estamos hablando de 8 millones de posibilidades de combinaciones. Pero a esto pueden ser también combinaciones de 4, de 5, de 6, una gran variedad de combinaciones genéticas que se pueden generar, generando decenas de cientos de millones de posibilidades de reconocimiento de antígenos. Todo esto solo durante el periodo embrionario fetal. En lo que viene a ser el procesamiento que se va a producir tanto en el timo como también a nivel del hígado y el vaso y la médula ósea, se va a generar entonces la presentación de los autoantígenos, así como las diferentes células extrañas del cuerpo, virus, bacterias, parásitos, hongos, moléculas externas, pueden presentar antígenos y epitopos. Nuestras propias células corporales también presentan proteoglucanos, también presentan moléculas grandes dentro de sus estructuras y que tienen también sus sitios de unión, los epitopos. Son propiamente nuestros antígenos celulares, aquellos que identifican cada una de nuestras células. Y durante el procesamiento que se genera en el periodo embrionario fetal, todas estas células van a representar una posibilidad de respuesta inmunológica. Lo que quiere decir que durante este periodo, a medida que va desarrollándose el cuerpo, no se olviden que hay células que van a ir muriendo. Entonces los macrófagos se van a encargar de ir fagocitando estas células que van muriendo, reconocer los antígenos, seleccionarlos y los van a movilizar tanto al timo como al hígado y a la médula ósea. Y a todos los linfocitos que están aquí presentes les van a ir mostrando estos antígenos, nuestros propios antígenos. Durante este periodo de procesamiento, linfocito que actúe contra ese antígeno que se le va a presentar, contra nuestro propio antígeno, va a ser inmediatamente destruido. De esta manera garantiza el sistema inmunológico que solo van a permanecer aquellos linfocitos que no ataquen nuestro propio cuerpo, nuestras propias moléculas. En este procesamiento, más o menos el 90% de los linfocitos que se han ido formando durante el periodo embrionario fetal van a ser destruidos, quedando solo un 10% que representan propiamente la cantidad de antígenos externos que podemos reconocer. En otras palabras, para el momento del nacimiento ya se ha completado este proceso de procesamiento. Así que para el momento en que nacemos, ya tenemos dentro de todos los linfocitos todos los antígenos que seremos capaces de reconocer durante toda nuestra vida. No se van a producir nuevas cantidades de linfocitos. Solo se producen y desarrollan durante el periodo embrionario fetal. Si se preguntan entonces de dónde aparecen más linfocitos después el resto de la vida, no es que estén formándose nuevos, son clones de los que ya están presentes. No va a haber nuevos linfocitos con nuevos reconocimientos de antígenos. Así que para el momento del nacimiento ya está programada genéticamente todas las enfermedades con las que ustedes van a tener inmunidad. Absolutamente todas. No se han infectado todavía, no existe el agente patógeno o no se han encontrado con este antígeno, pero ya está codificado, ya está desarrollada la posibilidad de generar inmunidad. Una vez que ha terminado el procesamiento, el 10% de los linfocitos que ha quedado con vida van a migrar directamente a los tejidos linfoideos. Estamos hablando propiamente de los ganglios linfáticos, las amígdalas, los adenoides, las placas de Peyer, el hígado, el vaso, el timo, así como también algunas pequeñas partes del sistema
corporal, que también funciona como un órgano linfoideo, y donde van a permanecer estos linfocitos en un estado de suspensión. Van a cesar sus funciones y mantenerse dormidos hasta que puedan volver a ser activados. Esa activación se va a generar en el momento en que se reconozca nuevamente al antígeno que va a activar a estos linfocitos. De tal manera que, como les decía, para el momento del nacimiento ya tenemos determinada qué enfermedades vamos a poder resistir y cuáles no, porque no vamos a tener esos antígenos codificados o reconocidos dentro de los linfocitos. Por ejemplo, para el momento en que todos ustedes nacieron, existía el COVID, no existía el SARS-CoV-2, pero nuestro código genético ya tenía la codificación de los antígenos del SARS-CoV-2. Si bien no existía todavía el virus, pero ya estaba, de forma aleatoria, ya se había generado la codificación de los antígenos del SARS-CoV-2 y de varias de sus cepas. De esta manera es como se genera esa inmunidad. De esta manera es como nuestro cuerpo está preparado para una gran variedad de diferentes tipos de situaciones que puedan generarse durante toda la vida. Tanto los linfocitos T como los linfocitos B, que se encuentran en los tejidos linfáticos u órganos linfoideos, son los que van a tener esta especificidad para el reconocimiento de estos antígenos y poder atacarlos, para poder destruirlos. Una vez que se activan, van a empezar a clonarse. La activación depende directamente del reconocimiento de antígeno. A medida que los neutrófilos y macrófagos van fagocitando a los agentes patógenos en el punto de infección o en el punto de inoculación, en el caso de las vacunas, van seleccionando los antígenos que están presentes. Toman estos antígenos, salen del punto de infección y se van a movilizar por el cuerpo hacia los órganos linfoideos. En primer lugar, siempre van a llegar a los ganglios linfáticos, pero dependiendo del lugar también pueden llegar antes a otro tejido. Por ejemplo, si ingresa el agente patógeno a través de la cavidad oral, como lo que viene a ser la vacuna del rotavirus, que es con gotas, inmediatamente esos macrófagos van a encontrar linfocitos directamente a nivel de las amígdalas o los adenoides. Si no encuentran aquí al linfocito necesario, van a seguir movilizándose por el cuerpo hasta encontrar el linfocito específico. Pero esto puede tomar mucho tiempo. Esto puede tomar no solo unos cuantos minutos, sino inclusive horas o días. Por ejemplo, puede que el linfocito que reconoce el rotavirus no esté cerca de la cabeza, tal vez está en los ganglios linfáticos inguinales. Por lo tanto, hasta ahí tiene que llegar el macrófago llevando el antígeno para luego presentarlo ante los órganos linfoideos. Los macrófagos van a pasar esos antígenos a otro grupo de macrófagos que se encuentran en los órganos linfoideos, que son las células dendríticas, también conocidas como las células presentadoras de antígenos. Las células dendríticas, mediante el complejo de histocompatibilidad, se van a unir al macrófago y van a permitir el paso del antígeno de una célula a otra. Luego, usando el mismo complejo de histocompatibilidad, van a ir linfocito por linfocito dentro del órgano linfoideo, presentando el antígeno. En algún momento, alguno de los linfocitos lo va a reconocer, ya sea el linfocito T o el linfocito B. Para este punto, empieza a secretarse una gran cantidad de interleucina 1, que es la que puede activar también la respuesta inmunitaria innata, incrementando también la temperatura corporal. Generalmente, el primer linfocito que reconoce el antígeno es el linfocito T colaborador, también conocido como el linfocito TCD4, el linfocito génico. Pero no necesariamente tiene que ser siempre el linfocito T colaborador o el TCD4. Puede ser cualquier otro linfocito, tanto T como B. Pero en la mayoría de las respuestas, el primero siempre es el linfocito TCD4, T colaborador, y es a través de este linfocito T que empiezan a liberarse linfocinas que van a activar al resto de los linfocitos, incluyendo también a los linfocitos B. Esta respuesta inmunitaria inicial va a activar a los linfocitos y estos van a empezar a clonarse, tanto linfocitos T como linfocitos B. Se van a empezar a clonar. En el caso de los linfocitos B, no van a moverse en el tejido corporal, pero dentro de la sangre van a empezar a producir anticuerpos. Van a empezar a producir las inmunoglobulinas específicas para ir atacando a los antígenos.
mientras que los linfocitos T se van a clonar y sus clones van a movilizarse por todo el cuerpo, no solo en el torrente sanguíneo, sino también en los tejidos, buscando también el antígeno. Por eso mismo, la respuesta inmunitaria al inicio es bastante leve, porque apenas están empezando a generarse los linfocitos y apenas se están formando las inmunoglobulinas. Después, recién en otras respuestas, en mayor cantidad de presentación de antígeno, va incrementando la respuesta inmunológica. Cada vez aparece mayor cantidad de linfocitos T y de linfocitos B, incrementando también la cantidad de inmunoglobulinas. En el caso de los linfocitos B, que son los que generan la respuesta humoral mediante la formación de anticuerpos, los anticuerpos que van a producir los linfocitos B tienen en primer lugar dos partes en su estructura. Una porción constante que es idéntica en todos los anticuerpos. No cambia ni varía la parte molecular que se encuentra aquí. Son proteínas, así que son cadenas de aminoácidos específicas que se van generando. Luego tenemos la porción variable. Esta porción variable es una porción que es específica por antígeno. Cada linfocito B produce una diferente porción variable del anticuerpo. ¿Por qué es? En la porción variable del anticuerpo donde vamos a encontrar los puntos de unión, los epitopos necesarios para unirse al antígeno reconocido por este linfocito. Podríamos decir, tomando en cuenta a qué se referiría a porción constante y variable, por ejemplo, una llave. La porción constante sería casi toda la estructura de la llave, la porción variable serían los dientes de la llave. Todas las llaves van a tener más o menos la misma estructura, algunas más grandes, otras más pequeñas, pero son llaves, todas son llaves, pero abren solo una chapa. ¿Por qué? Porque los dientes varían, y lo mismo va a pasar aquí. Todos los anticuerpos son anticuerpos. ¿Pueden variar en tamaños? Sí. No se olviden que tenemos anticuerpos pequeños y otros más grandes. La porción constante es idéntica en todos. Es la porción variable, las cadenas ligeras, las que presentan zonas de unión específicas para un antígeno. Los linfoblastos pueden transformarse en los plasmoblastos también y formar las células plasmáticas. A medida que los linfocitos B van saliendo del torrente sanguíneo, no solo van a producir anticuerpos, sino que también pueden incrementar su tamaño, desarrollándose de la misma manera que lo haría un macrófago, de un tamaño bastante estándar y que no produce gran cantidad de anticuerpos, va a aumentar su volumen, aumentando la cantidad de organelas intracelulares que posee y incrementando su capacidad de producción de proteínas, generando entonces una mayor cantidad de anticuerpos. Para este punto, el linfocito ya se ha transformado en una célula plasmática. Y esta célula plasmática puede permanecer viva incluso durante años dentro del torrente sanguíneo. Se producen más o menos unos 2 clones cada 10 horas, una vez activado el linfocito T. La mayoría de estos clones van a ir produciendo anticuerpos a razón de unos 2000 inmunoglobulinas por segundo, generando que aparezcan millones de inmunoglobulinas solo unas cuantas horas después de que se ha reconocido al antígeno, y estas ya empiezan a movilizarse por todo el cuerpo. No todos los linfocitos van a producir inmunoglobulinas. Algunos de los clones y algunas de las células iniciales se quedan dentro de los órganos linfoideos, formando lo que vienen a ser los linfocitos de memoria. Su única función va a ser la de seguir formando linfocitos. No van a producir anticuerpos ni van a salir al torrente sanguíneo, sino que se quedan dentro del órgano linfoideo, van a seguir clonándose constantemente. De esta manera se mantiene la inmunidad casi de forma permanente. No solo van a estar los linfocitos circulando en la sangre y los linfocitos B produciendo anticuerpos, sino que al mismo tiempo, a medida que van muriendo linfocitos, van siendo reemplazados e incluso aumenta la cantidad a medida que las células de memoria van dividiéndose constantemente dentro de los órganos linfoideos. No van a presentar mayor diferenciación, no tienen producción, pero sí se pueden empezar a distribuir. La célula original se va a quedar en ese órgano linfoideo donde estaba presente, pero muchos de sus clones van a movilizarse por el cuerpo a diferentes órganos linfoideos. Van a pasar de un ganglio a otro, a las amígdalas, a los adenoides, al hígado, al vaso, al timo,
etc. Y van a ir desarrollando poco a poco células de memoria en todo el tejido linfático. Se van a distribuir por todo el cuerpo. Los anticuerpos, la cadena pesada, que es la constante, y la ligera, que es la variable, puede ir modificándose además porque tenemos 5 diferentes tipos de anticuerpos, que vienen a ser la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina M. Y ahí tienen el acrónimo para que se acuerden los 5. GADEM, G-A-D-E-M. De estas, las más pequeñas son la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina G y la A son básicamente lo que vemos aquí, una cadena pesada con 2 ligeras que presentan sus 2 puntos de unión. Los demás anticuerpos pueden ser un poco más grandes, llegando en la inmunoglobulina M, que más parece una mano. ¿Por qué? Bueno, parece un cuerpo con varias manos, porque presenta una gran cantidad de cadenas pesadas y ligeras. Puede unirse a una gran variedad de diferentes antígenos porque presenta múltiples puntos de unión. Y son específicos. Si bien tenemos solo 5 anticuerpos, pero podríamos decir, hay inmunoglobulina A para un tipo específico de antígeno, hay otra A para otro antígeno, hay otra A para otro antígeno, y así sucesivamente. Porque cada antígeno es variado, cada antígeno es distinto. Los anticuerpos, una vez que encuentran al antígeno, se van a unir a él. La mayoría de los anticuerpos presentan por lo menos 2 sitios de unión. Lo que quiere decir que a veces sí pueden unirse a los antígenos de un mismo agente patógeno, pero en la mayoría de los casos, y como podemos ver, un anticuerpo puede unirse a un antígeno por un lado y a otro antígeno por otro lado, a otro agente patógeno. Básicamente es como si yo les dijera a ustedes que empiezan a agarrarse de las manos. Empiezan a agruparse, ¿verdad? Eso es lo primero que va a generar, una aglutinación. Empiezan a agrupar a los antígenos y todo lo que esté unidos a ellos, sean virus, bacterias, parásitos, etcétera, van a empezar a agrupar todas estas células, lo que se conoce con el nombre de aglutinación. Ahora que están aglutinadas, estas células, estos agentes patógenos, ya no pueden, en primer lugar, movilizarse, ya no pueden funcionar, no pueden empezar a fagocitar, no pueden empezar a generar sus funciones nutricionales, por ejemplo en las bacterias, o en los virus, no van a poder ingresar de otras dentro de las células para poder secuestrar la maquinaria celular interna para producir mayor cantidad de virus. En otras palabras, van a ser precipitados y neutralizados. A medida que se van aglutinando los agentes patógenos, forman una estructura mucho más pesada, que precipita, cae directamente dentro de los líquidos corporales o el torrente sanguíneo y ya no puede movilizarse. Esta falta de movilización y la falta de función que va a generar, genera una neutralización. Ese agente patógeno ya no genera infección, ya no puede afectar otras células, no puede consumir nutrientes, no puede generar toxinas. En el caso de los virus, no pueden ingresar dentro de células, así que está completamente neutralizado. Una vez neutralizado el agente patógeno, los antígenos, el mismo anticuerpo va a producir la destrucción del antígeno y de todo lo que esté adherido a él, ya sea un virus, bacteria, parásito o una célula infectada. Se genera entonces una lisis, una destrucción completa del agente patógeno. Pero esa lisis no solo es por la función de los anticuerpos, es el complemento el que trabaja junto con los anticuerpos. El sistema de complemento son una serie de proteínas, 20 en total, que se encuentran dentro del torrente sanguíneo. Estas proteínas están denominadas, en primer lugar, como las proteínas del complemento A, B, C, D, 11 diferentes tipos de proteínas principales. Desde la C1 hasta la C9 y la BD son las principales. Podemos tener algunas más, completando las 20 proteínas. La activación del complemento se genera por diferentes vías. Aquí solo vamos a ver la vía clásica. Ustedes, cuando lleven ya, por ejemplo, patología e inmunología, han debido ver también las diferentes vías del complemento. La vía clásica, la vía espontánea, etc. Patología también las van a volver a ver. En la vía clásica del complemento, la reacción antígeno-anticuerpo es la que iniciará la activación del complemento. Una vez que los antígenos, no importa cuál sea el anticuerpo, se unan, inmediatamente se activa el complemento mediante la primera molécula que viene a ser el C1.
El C1 activado luego se va a encargar de tomar al C4 y al C2 y seguir activando las moléculas de esta manera, generando la cascada del complemento como la que vemos aquí. El C1 activado toma el C4 y el C2 y genera el C4,2 y el C4A. Esta molécula C4,2 se va a encargar de activar al C3 para formar el C3B junto con el C3A. A medida que vaya generándose la cadena del complemento, se van liberando diferentes moléculas como la C5B, C5A, C5B67, etc., hasta que se llega a la última molécula del complemento, que todas las vías del complemento van a llegar a la misma, a la C5B6789. La molécula C5B6789 es una molécula que produce lisis celular. En otras palabras, la molécula C5B6789 es una molécula de apoptosis y destrucción. Una vez que el antígeno y lo que sea que esté adherido a él está marcado con esta molécula del complemento, inmediatamente será destruido por los linfocitos NK, macrófagos, neutrófilos, etc. Produce directamente una destrucción, una lisis celular. Las demás moléculas del complemento intermedias que se van formando van facilitando no solo la función de la inmunidad de los linfocitos y los antígenos, anticuerpos, sino también de los demás leucocitos. Por ejemplo, la molécula C3b genera opsonización, lo que produce una facilidad para la fagocitosis. La opsonización, como habíamos visto en la anterior clase, propiamente es la adhesión de anticuerpos y moléculas del complemento en la parte externa del agente patógeno, principalmente bacterias, generando una superficie rugosa de la cual pueden agarrarse los macrófagos y neutrófilos para poder fagocitar al agente patógeno. Generan además las sustancias que vienen a ser, por ejemplo, la C5A, que genera quimiotaxia, llamando principalmente a los fagocitos, quiere decir a los neutrófilos y a los macrófagos. Tenemos las sustancias, por ejemplo, C3A, C4A, C5A, así como también la activación que van a generar estas tres hacia lo que vienen a ser los basófilos y los mastocitos. Lo que quiere decir que las moléculas del complemento C3A, C4A y C5A generan un efecto inflamatorio, porque activarán directamente al basófilo y al mastocito para empezar a producir bradicinina, histamina, serotonina y sustancias de reacción lenta de anafilaxia, nuestros principales mediadores químicos de la inflamación. Lo habíamos visto en la primera clase también. En cuanto al linfocito T, el linfocito T, una vez que va a ser reconocido, una vez que la célula presentadora de antígeno, mediante lo que viene a ser el complejo mayor de histocompatibilidad, se ha unido al linfocito y le ha presentado al antígeno, una vez que lo reconoce, ese linfocito T va a empezar a clonarse. Igual que en los linfocitos B, muchos de los clones van a salir al torrente sanguíneo y van a empezar a circular por todo el cuerpo buscando el antígeno. En el momento que encuentren al antígeno, se van a adherir a él y lo van a destruir esta célula, ya sea mediante fagocitosis o mediante la liberación de sustancias químicas para destruir a la célula. Otros linfocitos, el principal, el que se ha formado de inicio, el que se ha activado, se queda dentro de ese órgano linfoideo y algunos de sus clones, de igual manera que con el linfocito B, van a llegar a otros órganos linfoideos y se van a quedar ahí, generando lo que vienen a ser las células de memoria. Van a ir clonándose constantemente para formar mayor cantidad de linfocitos T específicos para poder acabar y detener con ese antígeno. Una vez activados, la célula presentadora de antígeno va a activar entonces el linfocito T tanto al macrófago, al linfocito B como a la célula dendrítica en mayor cantidad para que se pueda habilitar una mayor cantidad de linfocitos que puedan madurar. La función del complejo mayor de histocompatibilidad es para poder generar esa unión entre los linfocitos. El complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1 se presenta a nivel de los linfocitos T citotóxicos y el tipo 2 está en los linfocitos T colaboradores. Así que se necesitan ambos complejos para poder ir destruyendo las diferentes células que se encuentran en el cuerpo e ir presentando los antígenos. De hecho, el linfocito T citotóxico utiliza esa misma molécula del complejo mayor de histocompatibilidad para poder adherirse a una célula infectada y destruirla. Porque hay muchas células que puede que no presenten un antígeno para que pueda ser destruido por los anticuerpos o los linfocitos T normales.
pero el linfocito T natural killer o citotóxico puede generar la destrucción de esa célula mediante su unión con el complejo mayor de histocompatibilidad. Como les decía, el primer linfocito en activarse siempre es el linfocito T colaborador en la mayoría de los casos. Una vez que se active el linfocito T colaborador, el linfocito TSD4, va a empezar a liberar linfocinas, entre las cuales están las interleucinas 2, 3, 4, 5 y 6, el interferón gamma y el factor estimulador de granulocitos y de monocitos. Este factor estimulador de granulocitos y monocitos es el mismo que habíamos visto en la anterior clase, que también liberan los neutrófilos y macrófagos durante el proceso infeccioso para aumentar la producción de mayor cantidad de granulocitos y monocitos. Por otro lado, las interleucinas 2, 3, 4, 5, 6, así como el interferón gamma, tienen la capacidad de activar en mayor medida a los demás linfocitos. Quiere decir, van modulando e incrementando la respuesta inmunitaria. Como les decía, una vez que se presenta al antígeno y es reconocido por el linfocito T colaborador, van a liberarse las linfocinas. Es a través de estas que se activan propiamente los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B pueden formar las células plasmáticas formando mayor cantidad de inmunoglobulinas y los linfocitos T cada vez van a ir produciendo mayor cantidad de clones que van a ir circulando por el cuerpo para ir encontrando el antígeno. Los linfocitos T citotóxicos o natural killer lo que van a buscar es el antígeno también, pero los antígenos que empiezan a presentarse en las células de nuestro cuerpo de forma errática. Normalmente no van a atacar a una célula propia porque no hay el antígeno. Pero en el caso de una célula infectada, por ejemplo con un virus, los antígenos virales van a empezar a presentarse en la membrana celular, reconocido entonces por el linfocito T citotóxico, que va a utilizar las moléculas del complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1 para adherirse a la membrana celular de esa célula y van a empezar a liberar sustancias, pequeñas sustancias químicas conocidas como perforinas y que provocan que ingrese una gran cantidad de líquido dentro de la célula. Las perforinas, como indica su nombre, generan huecos en la membrana celular, provocando que ingrese líquido. Va a empezar a entrar agua dentro de la célula. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo que pasaría si nosotros tomamos un globo y lo empezamos a llenar de agua. ¿Qué va a pasar eventualmente? ¿Qué va a pasar? Va a explotar. Lo mismo le va a pasar a esta célula. Como ya tiene la membrana comprometida y está ingresando gran cantidad de líquido, cada vez va a aumentar más el tamaño de la célula hasta que explota. Se rompe por completo la membrana celular y esta es destruida. Ahí van a venir los macrófagos para tomar todos los restos y la van a empezar a fagocitar, generando también mayor posibilidad de antígenos para presentarlos a los linfocitos, incrementando aún más la respuesta inmunitaria, provocando que aumente cada vez más la cantidad de linfocitos T, linfocitos B y anticuerpos que van a estar circulando en el cuerpo. Si esto no tuviera ningún tipo de control, eventualmente el cuerpo podría terminar solo con linfocitos. Ahí es donde entran los linfocitos T supresores. Los linfocitos T supresores, también conocidos como linfocitos T reguladores, son los que se van a encargar de suprimir estas respuestas cuando estén en un exceso. Quiere decir que cuando detectan que hay ya demasiado linfocito y ya no hay antígeno, son los linfocitos T supresores, los reguladores, los que se van a encargar de suprimir la respuesta inmunológica, actuando directamente sobre los linfocitos T colaboradores, disminuyendo la cantidad de interleucinas, linfocinas e interferón que se van liberando, generando lo que se conoce como tolerancia inmunitaria. Esto también se genera durante la selección clonal, durante el procesamiento, para que estos linfocitos solo puedan regular la función inmunitaria en una forma no total, porque si lo regularan de forma completa, desaparecería por completo la inmunidad. Es ahí también donde los linfocitos T supresores y colaboradores tienen que funcionar, porque cabe la posibilidad de que no siempre se maten a todos los linfocitos que reaccionaron ante nuestros antígenos. Así que puede que en algún momento uno de estos linfocitos haya quedado vivo. El linfocito T colaborador
supresor se van a encargar de controlar, de regular, de evitar que éste pueda atacar nuestras propias células, generando una tolerancia inmunitaria. Si fracasa esto, ese linfocito ya se vuelve loco. Empieza a clonarse, empieza a generar células de memoria, empieza a buscar los antígenos y los empieza a destruir. Solo que no se olviden que ese es un antígeno propio. Así que va a empezar a destruir a nuestro propio tejido corporal. Esa es la fuente de las enfermedades autoinmunitarias. Así que, básicamente, la enfermedad inmunitaria no es un problema del sistema inmunológico. De hecho, está funcionando perfectamente bien. Lo que ha fallado es la tolerancia inmunitaria. Lo que ha fallado es el complejo mayor de histocompatibilidad que ha dejado vivo a un linfocito que debía matar durante el periodo embrionario fetal. Es ahí donde se genera la inmunización. Todo este proceso se llama inmunización. Al reconocimiento del antígeno por parte de los macrófagos, la presentación del mismo a los linfocitos, la activación del linfocito específico para ese antígeno y su posterior clonación y liberación para que puedan encontrar el antígeno y lo puedan destruir. Eso es inmunización. Tenemos dos formas de inmunización. Primero, la inmunización activa, que es propiamente mediante todo el proceso descrito. Quiere decir, tiene que haber ingreso del agente patógeno por sus antígenos, reconocimiento de los mismos, activación de los linfocitos, formación de la inmunidad. Esto se lo puede hacer tanto con una infección directa como con la inoculación directa de restos celulares o de agentes patógenos vivos pero sin capacidad de reproducción o de infección. Vacunas. Tanto las vacunas como la infección directa son formas de inmunización activa. Pero hay una variación. En la infección activa hay grandes cantidades de agente patógeno, porque están constantemente reproduciéndose, dividiéndose. Así que hay una gran cantidad de antígenos que podemos utilizar para poder buscar fácilmente al linfocito que debe reconocerlo para que pueda destruirlo. Los antígenos no pueden durar mucho tiempo, son proteoglucanos, tienen un tiempo de vida bastante corto. Es como si yo le diera a alguien esta botella completamente abierta y le dijera que tiene que llegar al rectorado, pero tiene que entrar a cada oficina y aula en el camino. ¿Va a poder llegar con agua? No. Eso puede pasar, como les decía hace un momento. ¿Qué pasa si ingresa el agente patógeno, por ejemplo en la vacuna del rotavirus, que es a nivel oral, pero no está el linfocito en la cabeza o el cuello, está a nivel inguinal? Puede que el macrófago hasta llegar a nivel inguinal ya se destruyó el antígeno, ya no tiene que presentar. Es por eso que las vacunas actualmente solo 2 o 3 tienen monodosis. Todas las demás son más de una dosis y tienen refuerzo, porque así garantizamos que incremente la respuesta inmunológica. No solo estamos garantizando la activación de los linfocitos específicos, sino que también estamos incrementando la cantidad de los mismos para que haya una buena respuesta inmunológica ante esa enfermedad. Eso es propiamente la razón por la cual las vacunas, en su gran mayoría ahora tienen múltiple dosis e inclusive en algunos casos refuerzos para poder incrementar la inmunidad. Tenemos también la inmunización pasiva. La inmunización pasiva salta por completo todo lo que viene a ser este proceso de activación de los linfocitos y la formación, principalmente de anticuerpos, de inmunoglobulinas. En la inmunización pasiva, lo que hacemos es tomar los anticuerpos ya formados en un paciente, en una persona, e introducirlos en otra persona. De esta manera, ¿estamos generando inmunidad? Sí, pero no es permanente, es pasiva, porque como no ha habido el proceso activo, no se está desarrollando su propia inmunidad. Y como los anticuerpos son proteínas, tienen un periodo de vida máximo de 6 meses. En 6 meses van a desaparecer esos anticuerpos, y si el paciente no ha desarrollado sus propios anticuerpos, desapareció esa inmunidad. Pero realizamos esto para poder disminuir la potencial mortalidad o morbilidad de una enfermedad infecciosa. Lo que hemos hecho con el COVID, con las transfusiones de plasma. Tomábamos el plasma de los pacientes que ya habían superado el COVID
y lo colocábamos en pacientes que estaban infectados con el COVID recientemente, inclusive en muchos casos con neumonía, incluso en terapia intensiva. Como le estábamos dando anticuerpos, los anticuerpos se encargaban de empezar a destruir al virus y a las células que contenían al virus, dándole oportunidad al paciente para que su sistema inmunológico pueda activarse adecuadamente y forme su propia inmunidad. También se genera inmunidad pasiva durante la lactancia. Tanto la inmunoglobulina G como la inmunoglobulina A, que son extremadamente pequeñas, pueden fácilmente atravesar membranas celulares, barreras celulares, barreras de tejidos. Pueden atravesar la barrera hematoencefálica, pueden atravesar la barrera hematoplacentaria. Se encuentran en todas las secreciones y líquidos corporales. Hay anticuerpos en las lágrimas, hay anticuerpos en la saliva, hay anticuerpos hasta en la sudoración. En todo líquido que secreción corporal hay anticuerpos. Inmunoglobulina G e inmunoglobulina A, que son las más pequeñas. La D, la E y la M no pueden porque son más grandes y no pueden atravesar todas las membranas o barreras. Pero la G y la A sí, y podemos encontrarlas también a nivel de la leche. En la leche materna también existen inmunoglobulinas y de hecho, los primeros 3 a 4 días después del nacimiento, la leche materna no tiene grasa, es solo agua con proteínas, conocido como calostro. Esas proteínas en su mayoría son anticuerpos. Así que todas las enfermedades con las que ha luchado la madre durante toda su vida hasta el momento que ha nacido su hijo, todos esos anticuerpos se los está pasando en esos primeros días de lactancia. Así que le está dando una inmunidad pasiva que le va a durar por lo menos 4 a 6 meses y que lo va a proteger a ese bebé contra todas esas enfermedades. Contra todas. Si la mamá ha tenido sarampión, rubéola, parotilitis, etc., todo le está pasando. Pero como el bebé todavía no ha pasado por esas enfermedades, esa inmunidad solo es temporal. Más allá de la lactancia van a desaparecer esos anticuerpos y ese niño puede infectarse. Puede desarrollar después su propia inmunidad. Por lo mismo, cuando las madres están resfriadas, etc., nunca les cortamos la lactancia. Siempre les decimos más bien que deben de lactar a su bebé, porque la mamá va a producir anticuerpos en 24 a 48 horas. Así que le va a empezar a pasar también los anticuerpos al bebé, que su sistema inmunológico todavía es inmaduro. Todavía no puede tener la capacidad de producir grandes cantidades de anticuerpos y de linfocitos T y B. Así que está protegiendo a su bebé mediante la lactancia. No solo es esa la razón, sino porque realmente la leche materna tiene una gran cantidad de nutrientes fáciles de absorber para el bebé y que le ayuden en su crecimiento y desarrollo. Por eso es que promovemos la lactancia materna exclusiva por los primeros 6 meses de vida. Ya después de 6 meses, el sistema inmunológico, así como también el sistema digestivo del bebé, ya están lo suficientemente maduros para poder activarse y poder mantener buenas funciones digestivas, por eso ya puede comer otros alimentos, e inmunológicas, por eso ya puede también tener mayor exposición a otras sustancias, para que de esta manera el bebé pueda empezar a desarrollar su propia inmunidad. Hasta este punto, ¿alguna duda que tenga? Es justo lo que están viendo en inmunología ahora, ¿no? Es justo la parte final. Pero estoy seguro que lo han visto tan profundo y tan detalle que no lo estaban comprendiendo bien. Esto es lo que les ayuda a eso. Este es solo un pequeño resumen de todo un semestre de inmunología. Lo que les estoy dando en estas 2 clases es solo un resumen, pero les ayuda para poder entender mucho mejor lo que es inmunología, porque es mucho más complejo que inmunología todo esto. Así como hemos visto los leucocitos que tienen sus alteraciones, la leucopenia, la leucemia, el sistema inmunológico también tiene su alteración. Sí, podemos tener la inmunodepresión, es la destrucción del sistema inmunológico. Múltiples causas de inmunodepresión, por ejemplo, desnutrición. Si no hay nutrientes, ¿de dónde van a salir nuevas células y proteínas, que son los anticuerpos? De ningún lado. Así que las personas con desnutrición entran en un estado de inmunosupresión. Pero también puede generarse inmunosupresión por infecciones.
la más severa de todas, el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. El virus de inmunodeficiencia humana ataca directamente al linfocito TCD4. Lo que quiere decir, justo destruye al linfocito que se encarga de activar a todos los demás linfocitos. Eso es la causa por la que se produce inmunosupresión. Después de años, recién empieza a atacar a los demás linfocitos T y linfocitos B, destruyendo por completo la capacidad inmunitaria del paciente. Es por eso que toma tanto tiempo al VIH matar a una persona. Incluso con tratamientos modernos, ya estamos hablando de periodos de hasta más de 25 o 30 años. Pero el paciente va a morir antes por inmunosupresión, por cualquier infección oportunista. Como no hay sistema inmunológico, solo tenemos la fagocitosis, muchos virus, parásitos, bacterias van a superar a la fagocitosis y van a continuar con la infección. Es muy probable que esa persona fallezca por un resfrío antes de que fallezca por SIDA, por VIH. Por otro lado, ¿qué pasa cuando el sistema inmunológico más bien reacciona de forma exagerada? Ahí es donde vienen las alergias, también conocidas como reacciones de hipersensibilidad. Son alteraciones que se producen solo en el sistema inmunológico porque reacciona de forma exagerada ante una molécula extraña. Ojo, nunca va a haber alergia contra un agente patógeno, porque ahí el sistema inmunológico está adecuadamente regulado. Pero, como les dije, los antígenos son cualquier molécula que tenga más de 8000 daltons y que presente epitopos. Y eso no solo son los proteoglucanos y marcadores celulares, pueden ser múltiples formas de moléculas. Por ejemplo, el toxoide tetánico no es la bacteria la que nos causa daño, es la toxina que produce. Pero su toxina, por suerte, tiene más de 8000 datos y presenta epitopos, lo que quiere decir que es reconocido como antígeno. La vacuna del tétanos y de la difteria no es contra el agente patógeno, es contra la toxina de la difteria o la toxina del tétanos. Las reconoce el cuerpo como antígeno. Pero también puedes reconocer otras moléculas, por ejemplo, polen, moléculas tal vez de productos de limpieza, jabones, moléculas que podrían estar, por ejemplo, en el ambiente, como el polvo, ácaros, pequeños fragmentos celulares, o moléculas que puedan provenir de alimentos, ya sea que esté presente en el alimento o que nuestro cuerpo, al modificar, al metabolizar esos nutrientes o esas moléculas, la transforman al punto en que forma epitopos y es reconocido como antígeno. Una vez que tenemos estas moléculas que no son propiamente antígenos patógenos, se puede generar una respuesta inmunitaria ante estos de forma exagerada. En otras palabras, en vez de que el sistema inmunológico utilice un matamoscas para matar una mosca, le lanza una granada o un lanzallamas. Exagera en su respuesta inmunológica. Y esa exageración de la respuesta inmunológica es lo que desarrolla lo que se conoce como alergia. ¿Puede haber alergia producida por linfocitos T? Sí, se la conoce como alergia retardada. No se olviden que el linfocito T colaborador es el que va a activar a todos los demás linfocitos. Y al activar a los demás linfocitos, va a activar al linfocito B. El linfocito B nos tiene que producir inmunoglobulina. Y una de las inmunoglobulinas va a activar a los basófilos y a los mastocitos para el desarrollo y liberación de las sustancias inflamatorias, varicinina, histamina, serotonina y sustancias de reacción lenta de anafilaxia. Toma tiempo, porque como acabo de deciros, he caminado desde el principio del aula hasta aquí atrás solo para indicarles cómo funciona el linfocito T y la alergia. En cambio, la alergia atópica, que es la alergia inmediata, es porque ya hay inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E, la reacción antígeno-anticuerpo con la inmunoglobulina E, es la que activa de forma directa al basófilo y al mastocito. Así que inmediatamente genera una respuesta inflamatoria. La que está mediada por linfocitos T se la conoce como alergia retardada. Puede tomar inclusive hasta 24 o 48 horas en activarse la alergia. En cambio, la atopía, la que está mediada por inmunoglobulina E, se produce en cuestión de minutos.
Una vez que ingresa el antígeno, en este caso ahora es conocido como alergeno, inmediatamente va a generarse la reacción antígeno-anticuerpo que nos va a activar el complemento y no se olviden, C3A, C4A, C5A nos generan activación de basófilos y mastocitos que van a empezar a liberar histamina, bradicina, serotonina y la sustancia de reacción lenta de anafilaxia. ¿Qué van a generar estas sustancias? Vasodilatación, activación neuronal, así como también broncoconstricción en el caso de la sustancia de reacción lenta de anafilaxia. Aumenta también la permeabilidad capilar, etc. En otras palabras, así como la inmunidad, no generamos inmunidad o respuesta alérgica a la primera vez que nos encontramos con el agente patógeno. Es en esa primera vez donde recién se van a encontrar los antígenos. Recién para la segunda vez que ingrese el agente patógeno, ya hay respuesta inmunológica, ya existe. Nos hemos infectado una vez con ese virus, parásito, bacteria, etc. La siguiente vez que ingrese, ya va a ser reconocido y eliminado directamente. Lo mismo pasa con las alergias. No somos alérgicos a la primera, toma tiempo, toma mucho tiempo. Y como estas moléculas no se autorreplican, como lo haría un virus, una bacteria, es como una vacuna con baja dosis. No siempre va a ser en cuestión de días, semanas o meses. Hay personas que pueden consumir alimentos durante años y después recién les genera una alergia. Porque después recién de años subsistió lo suficiente la molécula como antígeno del alergeno y recién se encontró al linfocito. Recién se lo encontró, recién se activó y empezó a desarrollar su alergia. Y de la misma manera que la respuesta inmunitaria a veces es pequeñito y va aumentando, y a veces directamente de golpe tiene una respuesta fuerte. Tiene respuesta fuerte. Todo depende de la cantidad del alergeno, de cómo se ha aumentado la cantidad de linfocitos que estén circulando y de anticuerpos que se hayan desarrollado. Por eso que hay muchas personas que pueden consumir algún alimento durante años, digamos frutillas, y recién a sus 15, 17 años desarrolló alergia a la frutilla. Porque recién se pudo activar adecuadamente el linfocito. Y recién hay buena cantidad de respuesta inmunitaria. Recién, después de 15 a 17 años. Puede ser más tiempo también. Hay personas que rápidamente también desarrollan esto. Todo depende de cuál es el alergeno, de cuál es el antígeno. Cualquier molécula de más de 8000 Daltons y que presente epitopo podría ser reconocido. Y si nuestro código genético ha desarrollado ese reconocimiento de esos epitopos de esa molécula, puede desarrollar una reacción inmunitaria exagerada de hipersensibilidad generando una alergia. Puede ser. Y tomando en cuenta eso, levanten la mano todos los que tienen alergia. Bien, ¿alergia qué tiene? Si es que ya saben. Tengo alergias con productos de crema. ¿Cuál será la molécula de la crema que te hace la No alergia? sé. Ese detalle es que Son varios. sí, Varios. es que la mayoría de las cremas a veces tienen componentes muy similares. Sí. Entonces, alguna de ellas es. Principalmente lo mismo. ¿Qué más? ¿Qué otras alergias? La pitoxina. Es la pitoxina. La alergia a las abejas es a la pitoxina. Sí. A la pitoxina es. ¿Qué más? Camarón. Camarón. Ah, alimentos marinos. Sí, también. ¿Cuál será de las moléculas? Yodo. Exactamente al yodo, pero no, como te expliqué en Pratt. Porque el yodo es solo un átomo que tiene menos de 8000 Daltons. Entonces es difícil. Es a los componentes que genera el yodo. La oxidación del yodo y los componentes que genera de seguro forman un epitopo o 3 epitopos que te generan la activación. ¿Qué más? Pelo de gato. Sí, el pelo de gato, así como el de perro. Es bastante grande la molécula. ¿Qué más? ¿Alguna alergia que tengan conocida o que todavía no la hayan reconocido? Tierra o polvo. ¿Mm? Tierra o polvo. ¿Cuál será el componente? Habría que ver. Es que en el polvo hay una gran variedad de sustancias y alguna de ellas puede ser.
Generalmente en el polo pero se habla de los ácaros, pero en la Tierra no están los ácaros. Entonces es algo más. Es algo más. ¿Alguien más? ¿Y los que lo han levantado la mano? ¿Tienen o no tienen alergia? Doctor, disculpe, cuando era menor me dieron un antigripal con pseudoephedrina y tuve que parar al hospital porque tuve una apnea, ya me pusieron oxígeno y ahora tomo antigripal con pseudoephedrina y no. ¿Por qué se dio esa razón? ¿Habrá sido la pseudoefedrina o habrá sido el vehículo que tenía la pseudoefedrina? Que no te olvides que los medicamentos no son 100% solo la molécula. Una tableta de paracetamol, por ejemplo, solo tiene 500 miligramos de paracetamol, pero la tableta pesa casi 1 gramo. El resto es alguna otra cosa que está colocando ahí la farmacia. Generalmente es almidón, pero pueden ser otras moléculas. Y la pseudoefedrina cuando viene para niños viene en jarabe, entonces tal vez alguno de los componentes del jarabe era lo que te generó la alergia. Por eso ahora tomas la pseudoefedrina, pero no te genera problemas. Entonces puede haber sido el vehículo y no el medicamento. Puede ser la marca, dependiendo. Pero hay muchos laboratorios que utilizan los mismos vehículos, solo varían un poco las cantidades. Como en el caso de tu compañera. Las cremas están compuestas por múltiples moléculas. ¿Cuál será la molécula de la crema? Y debe ser bastante común que utilizan los laboratorios, porque ha dicho que muchas marcas de cremas te generan problemas. Entonces debe ser una de las moléculas más comunes que utilizan. Los demás. Sinusite, asma, rinite, lactose, glúten, camarão. Não usamos, você come? Você come? Bueno, en primer lugar, el gluten no es propiamente alergia. El gluten es que no hay suficiente forma de degradar a esa proteína. Lo que viene a ser el gluten, sí, no quiere decir que hay personas que no puedan ser alérgicas al gluten, pero es extremadamente raro eso. En realidad lo que se tiene es que no se puede degradar a la glutenina del gluten, quiere decir la proteína del gluten, que es una forma alostérica y eso es lo que genera daño. Es más que todo una deficiencia enzimática que una alergia. Pero esa sensibilidad al gluten produce grandes cantidades de problemas porque al ser una proteína alostérica altera proteínas normales de tu cuerpo y altera funciones de todo tu sistema digestivo, y si ingresa al torrente sanguíneo y llega a otros tejidos puede alterar eso también. Es por eso que incluso la enfermedad del gluten no celíaca está relacionada inclusive hasta con el Alzheimer y con lo que viene a ser la fibromialgia. A nivel neuronal también genera aquí problemas. ¿Qué puede ser, doctor? Solamente, a ver, a mí, bueno, en mi caso, solo el pelo de gato, para esos denominados angora, de pelo largo, pero solamente a ellos. A los demás casi no, ni al perro, la verdad, solo esos gatos. Pero... Es que el pelo de gato de angora debe tener alguna molécula extra. Esa molécula es. Porque si fuera el pelo de gato general, es una molécula bastante común en todos los gatos, que te podría generar. Entonces tu respuesta es más importante hacia ese sentido. En el sentido de que en los gatos angora, en su código genético debe haber algo en su pelo que es a lo que tú le generas alergia. Alguna molécula que está ahí, alguna proteína que está ahí. Todos los demás. Sabe, mi hija tiene alergia a la tintura de los jeans, de los pantalones, por ejemplo. A salir de su examen como la tintura no tiene alergia. Sí, pero hay que saber a qué tipo de tintura. Las pruebas de alergias no son muy específicas. En los testes de alergia ha aparecido los nombres de, así, detallados de todo. Sí, pero es que se utilizan diferentes tinturas, Porque igual dependiendo de la comía, calidad. comía mucho chocolate y tenía alergias feas, assim, de su pele toda fea. Y ahí hacemos el examen de todo y salió un montón de cositas. Por eso Uno de es estos de que, la tintura. es que depende del tipo de tintura, dependiendo de las empresas, utilizan, dependiendo del precio, costo y demás, diferentes tipos de tinturas. Entonces, tal vez a las baratas les es alérgico, tal vez a las caras o tal vez a todas. Ahí se va a poner. Es que ese es el detalle. Las pruebas de alérgenos solo cubren alrededor de 75 a 100 alérgenos máximo. Pero hay miles de alérgenos distintos. Hay miles. Entonces, a veces salen negativas, pero no quiere decir que no sea alergia. Solo quiere decir que no está el alérgeno ahí. Otra duda, mi mamá tiene alergia al camarón y yo igual tengo, y tú tienes alguna cosa de mi ¿cómo? ¿Qué les he dicho? Los epitopos se generan por codificación genética aleatoria.
Lo que quiere decir que si tienes historial familiar de alergias, quiere decir que esos fragmentos de genes generan reacciones inmunológicas y se van a aleatoriamente formar y te pueden dar la misma alergia o una alergia distinta, pero hay la posibilidad de que se generen justo esos reconocimientos. Porque a mía ha sido la primera crisis a 5 años y este año va a tener otra crisis de alergia. Exacto, por eso es que si hay historia familiar, quiere decir que genéticamente ya hay fragmentos de genes que pueden codificar esos alergenos, que pueden codificarlos, entonces hay mayor probabilidad. Para todos los demás que no han levantado la mano, no quiere decir que no puedan tener alergia, solo quiere decir que no se han encontrado todavía con el alergeno. Puede que nunca se encuentren con el alergeno, puede que no esté cerca de donde viven, puede que el alergeno esté al otro lado del planeta, puede que el alergeno esté 10 kilómetros bajo tierra o en el fondo del mar, o incluso puede que el alergeno esté en el espacio, no esté aquí en este planeta. Puede que se genere de esa forma. Así que la única persona que podemos estar seguros que no tiene alergia es cualquier persona que esté inmunodeprimida. Todos los demás tienen la posibilidad y la capacidad de tener alergia, porque todos los demás tienen la capacidad y posibilidad de generar inmunidad. Y como les decía, depende principalmente de la presencia de basófilos y mastocitos. Así como la respuesta inmunitaria ante un agente patógeno cada vez se hace más fuerte, lo mismo pasa con las alergias. Cada vez aparece mayor cantidad de basófilos, cada vez los basófilos aumentan en tamaño al salir de la sangre y se quedan en los tejidos como mastocitos y pueden permanecer ahí vivos durante meses o años. Y van a ir liberando bradicinina, histamina, serotonina y la sustancia de reacción lenta de anafilaxia. Y ahí es donde aparecen las 4 formas de alergias que existen: la urticaria, la rinitis, también conocida como fiebre del heno, el asma y la anafilaxia. Empezaremos con la urticaria. En la urticaria es una respuesta básica, mínima, principalmente mediada por la histamina y la bradicinina, en poca medida la serotonina, y casi no hay sustancia de reacción lenta de anafilaxia. ¿Qué va a producir? Tanto la histamina como la bradicinina van a producir vasodilatación, generando en primer lugar que el área se torne roja. Como hay vasodilatación y aumenta la permeabilidad capilar, empieza a seguir líquido al espacio intersticial, aumento de volumen, un edema. Segundo, esta liberación de gran cantidad de líquido puede empezar a separar las células que se encuentran a nivel de la epidermis, generando pequeños derrames, quiere decir pequeños espacios en la piel con líquido, lo que son los granitos que se van formando en una urticaria. Y la serotonina nos activa el sistema nervioso, las sensaciones de escozor y de cosquilleo, lo que hace que a nivel del punto de la alergia, que a ver si apagar la luz lo pueden ver mejor. ¿Sí? Cerramos la cortina, aunque parece que sea. Listo. Ahora sí se ve mejor, ¿verdad? Eso es una alergia. Primero, aquí no hay dolor ni calor, por eso no es inflamación. ¿Está rojo? Sí. ¿Está edematizado? Sí, pero le faltan 2 signos más, por lo tanto no es solo una inflamación, esto va a ser una respuesta alérgica. Vean que está roja la piel, se la nota edematizada y hay pequeñas partes donde hay mayor abultamiento, quiere decir son los granitos que ya se están formando, los microedemas y los microderrames que se están formando a nivel de la piel. A esto añadimos la activación de los receptores de cosquilleo y picor y tenemos propiamente lo que es la urticaria. ¿Es normal en la región hacer calor? Porque cuando estoy con una reacción alérgica, ¿dónde todo está Caliente. caliente? Sí. La vasodilatación puede generar un poco de calor, pero no va a haber dolor. Ah, sí, sí. No va a haber dolor. Puede generar dependiendo de qué tanto se está generando la vasodilatación. Lo que quiere decir que tu alergia está empezando a pasar a la siguiente etapa. Está empezando a incrementar su respuesta. Obviamente foi isso. Que ese es el detalle. Recuerden que las alergias, así como la respuesta inmunitaria ante los agentes patógenos, cada vez se hace más intensa. ¿Por qué? Porque cada vez aparece mayor cantidad de basófilos y mastocitos y van liberando mayor cantidad de estas sustancias. Luego de la urticaria tenemos la rinitis.
Misma respuesta, pero a nivel de la fosa nasal, a nivel del epitelio nasal. Misma respuesta, completamente idéntico. Es solo bradicinina, histamina, serotonina y muy poco de sustancias de reacción lenta de anafilaxia. Solo que, primera variación, como la mucosa nasal no es queratinizada, no es tan rígida como la piel, no va a generar esos microedemas, no va a generar esos granos. El líquido empieza a salir libremente, lo que se traduce en flujo nasal constante. Y a nivel de la piel hay el cosquilleo que genera el picor, que nos rascamos. A nivel de la nariz, esa activación de lo que viene a ser por parte de la serotonina va a generar una respuesta que viene a ser el estornudo. Eso es propiamente la rinitis. Luego pasamos al asma. Esto ya es una reacción mucho más severa, mucho más amplia. Aquí ya no solo son histamina, bradicinina y serotonina, ya está empezando a liberarse mayor cantidad de sustancias de reacción lenta de anafilaxia. Ya hay mayor cantidad de mastocitos. Hasta ahora era principalmente basófilos y pocos mastocitos. Para el asma y la anafilaxia ya son principalmente los mastocitos los que están liberando estas sustancias en mayor cantidad. Igual a nivel bronquial vamos a tener mayor secreción bronquial, lo que hace que aumente la cantidad de líquido en los bronquios. Va a haber además escozor, que en este caso ya no va a ser ni el estornudo ni picazón, va a generar tos. El reflejo de la tos se va a activar. Y como ahora tenemos la sustancia de reacción lenta de anafilaxia, se produce una broncoconstricción, reduce el espacio del bronquio, lo que genera que donde antes pasaba aire sin problema, ahora pasa el aire por un espacio más reducido. Quiere decir, aparecen silbidos a nivel pulmonar, las sibilancias del asma. Por último, la reacción anafiláctica. Esto ya está mediado únicamente por la sustancia de reacción lenta de anafilaxia y es una respuesta ya sistémica. Hay tantos mastocitos en los tejidos que liberan esta sustancia en grandes cantidades. Todo el cuerpo va a reaccionar. Sí, vamos aún tener lo que viene a ser la inflamación a nivel de la piel, múltiples partes rojas en la piel, puede haber asma, puede haber inclusive flujo nasal, pero el mayor problema en la anafilaxia es esa vasodilatación masiva que va a hacer caer por completo la presión arterial porque no va a haber resistencia, lo que provoca disminución del flujo de oxígeno a los tejidos que puede llevar al shock. Y por otro lado, tenemos la broncoconstricción, que en el asma reducía el espacio bronquial, pero aún respiraba la persona. En este caso es un broncoespasmo tan severo que cierra por completo la vía respiratoria. Los bronquios colapsan, se cierran, no permiten la respiración. Y si nuestro paciente ya ha entrado en shock, se ha desmayado, ha perdido el conocimiento, shock anafiláctico, si no hacemos nada, en 20 minutos ese paciente ya se asfixió y murió. Ese es el shock anafiláctico. Es una respuesta masiva generada por la sustancia de reacción lenta de anafilaxia. Un pequeño detalle. Hace un momento les dije que toda alergia siempre va a ser a una molécula que tenga 8000 daltons y presente epitopos. ¿Qué pasará entonces con lo que viene a ser la reacción al frío y a la sequedad? Porque los pacientes asmáticos cuando hace frío o está seco tienen reacción, pero el frío y la sequedad no son antígenos. Entonces, ¿qué está pasando? Simple. Tienen una gran cantidad de mastocitos alrededor de los bronquios. Cualquier alteración intensa en temperatura o humedad del aire que ingresa al bronquio puede llegar a activarlos. Ya no va a ser una respuesta inmunitaria, solo que los activa y como liberan estas sustancias en gran cantidad, van a generar un ataque de asma. A eso se llama atopía. A eso se llama atopía. Cuando hay tal cantidad de mastocitos que casi cualquier cosa los puede activar. En las personas que tienen alergias severas, por ejemplo, basta solo con tomar la uña y pasar, hacer una pequeña línea en la piel. Después de 10 minutos, esa línea está roja, porque al pasar con la uña hemos activado a los mastocitos y han empezado a liberar bradicinina, histamina y todas estas sustancias. 5 a 10 minutos después hay una línea roja. Eso es atopía. Eso quiere decir que la alergia se está activando no solo por el alergeno, se está activando casi con cualquier cosa.
con cualquier cosa. Pero todo empezó a partir de el alergeno, una molécula que tiene más de 8000 daltons y presenta epitopos. Así que si alguna persona alguna vez les dice que es alérgica al agua, ¿será verdad? El agua solo tiene 18 daltons de tamaño. Pero si les dice la persona que es alérgica, digamos, una persona que venga y les diga, soy alérgica al oro, ¿será? Sí, por las aleaciones que tiene. Al oro, no. A los compuestos que genera el oro, ya sea compuestos orgánicos que puedan generarse a través de los ácidos en la piel, o compuestos inorgánicos, como tú indicas, la oxidación y otras cosas de los metales, que pueden generar moléculas más grandes. El oro como tal, el átomo, no. Pero a los compuestos que puedan contener oro, sí. Lo mismo que su compañera hace un momento, que dijo al yodo. Yodo, no. Pero a los compuestos que genera el yodo dentro del cuerpo, sí. A eso sí le puedes tener alergia, porque sí pueden generar compuestos bastante grandes. Porque toda tu hormona tiroidea tiene yodo, y tu glándula tiroides tiene yodo. Pero está atómico, no es en un complejo grande. Así que básicamente al yodo no es. Pero sí a compuestos inorgánicos de yodo. Porque si fuera compuesto orgánico, deberías tener hipotiroidismo. ¿Entiendes? Entonces es a compuestos inorgánicos de yodo a lo que le tienes alergia. Mucho cuidado con la rifamicina y el alcohol yodado, como te expliqué en práctica. Cuando llegues a técnica quirúrgica, habla con tu docente porque no vas a poder para nada utilizar el alcohol yodado para esterilización quirúrgica. Tienes que utilizar otro mecanismo. Porque si no, vas a terminar con tus manos rojas, irritadas y llenas de granos y picazón todos los días. No, y mi padre Por eso. No queremos que tengas una reacción anafiláctica. Entonces, tienes que hablar con tu docente de técnica quirúrgica de eso. ¿Cómo podemos tratar las alergias? ¿Cómo tratan sus alergias? Aquí también. ¿Pero con qué medicación? Tenemos, primero, indica su compañero, antihistamínicos. Básicamente, bloquean la respuesta de la histamina. Bloquean los receptores de histamina y evitan la liberación de histamina y bradicinina y su funcionalidad también. Así que, básicamente, estos medicamentos nos sirven tanto para el asma como para la urticaria y para la rinitis. En el asma y en la anafilaxia van a tener función, pero mínima, porque no nos olvidemos que estas últimas dos respuestas están mediadas más por la sustancia de reacción lenta de Lanza. El medicamento específico para las alergias son propiamente los corticoides. Dexametasona, hidrocortisona, betametasona, beclometasona, etc. Una gran variedad que se tiene. Son específicos para las alergias porque los corticoides son inmunosupresores. Quiere decir, generan una reducción de la respuesta inmunitaria. El detalle es que no se los puede utilizar en grandes cantidades, tampoco por largos periodos de tiempo, de forma indiscriminada, porque los corticoides son análogos del cortisol, quiere decir, son hormonas. Y si los utilizamos de forma inadecuada, estaríamos alterando también nuestra formación de cortisol interna, que es muy importante para nuestro cuerpo. Con más detalle van a ver esa parte en Fisiología 2, en la parte de endocrinología. Ya, pero desde entonces son los medicamentos específicos, pero hay que manejarlos de forma apropiada, no en dosis muy exageradas, ni tampoco por largos periodos de tiempo. Y si se lo va a usar por largos periodos de tiempo, estoy hablando de más de 4 o 5 días por lo menos, se lo tiene que reducir de forma paulatina, no de forma de golpe. Todo tiene su razón, en la parte de endocrinología van a ver. Ahora, esos son los medicamentos que se utilizan para la alergia. Pero en el caso del asma y de la anafilaxia, no solo tenemos eso. Porque el corticoide, el más rápido, toma 30 a 20 minutos de acción. Y les acabo de decir que en la anafilaxia, en 20 minutos el paciente puede estar muerto. Menos a veces. Que la asfixia es rápida. Es rápida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eso para el asma. Eso para la nefritis. Exacto. El salbutamol o albuterol, que es para el asma, no es un tratamiento que detenga la alergia. El salbutamol es un alfa-adrenérgico que produce broncodilatación.
Quiere decir, genera el efecto contrario de la sustancia de reacción lenta de anafilaxia. Solo son tratamientos de rescate. Van a prevenir el efecto de la sustancia de reacción lenta de anafilaxia y le dan tiempo al cuerpo para que pueda mejorar su respuesta inmunológica. En el sentido de que le da tiempo a que podamos consumir el antihistamínico o el corticoide para reducir la respuesta inmunitaria. E inclusive los inhaladores para asma, no solo vienen algunos con salbutamol, algunos vienen con beclometasona. Quiere decir, no solo genera broncodilatación, sino que viene con el mismo corticoide para bloquear la respuesta inmunológica. Y en el caso de la adrenalina, la epinefrina, genera broncodilatación y vasoconstricción, justo el efecto opuesto de la sustancia de reacción lenta de anafilaxia. No duran mucho tiempo. La adrenalina, por ejemplo, dura máximo 25 minutos. Lo que quiere decir que le damos adrenalina, si no le damos corticoide, en 25 minutos otra vez empieza la respuesta anafiláctica del paciente. La adrenalina, así como el salbutamol, solo son tratamientos de rescate. Nos dan tiempo para poder aplicar el medicamento específico que es el corticoide. Esos son propiamente las alergias. Ahora tienen un mejor entendimiento de las alergias. Ya saben que no va a haber ninguna persona que les pueda decir soy alérgico a esto, a esto, a esto. Porque si es una molécula pequeña, no es alergia a eso. Puede tener atopía, puede tener, pero específicamente esa molécula no lo es. Y hay tantas moléculas que pueden ser reconocidas que, como les decía hace un momento, las pruebas de alergenos tienen entre 50 a 100 alergenos posibles, entre los más comunes. Pero no se ven exactamente todos los alergenos porque son miles de posibles alergenos. Miles. Doutor, se a adrenalina dura aproximadamente 25 minutos, por que em uma parada cardíaca hacemos uma seguida de la outra? Às vezes com 2 minutos hacemos outra. Porque la dosis no fue suficiente. Y lo que estamos tratando es de hacer que el corazón acelere rápido y reaccione. Incluso la atropina para las intoxicaciones se coloca cada 20 segundos también o cada 30 segundos, dependiendo de cuánto está el grado de intoxicación de nuestro paciente y siempre controlando la pupila. Siempre controlando. Porque el órgano fosforado provoca que la pupila se cierre. Y cuando la atropinizamos, recién hemos revertido la toxina cuando la pupila ya está grande. Entonces, colocamos atropina cada 20 o 30 segundos hasta revertir el efecto. Lo mismo va a pasar aquí. A veces una dosis de adrenalina, pongamos de esta manera, se han liberado 5.000 unidades de sustancias de reacción lenta a la anafilaxia y solo le estamos dando 1.000 unidades de adrenalina. No va a ser suficiente. Luego otra. Tenemos que superar a la anafilaxia. Entonces, por eso vamos colocando más dosis. Y por último, no se olviden, casi cualquier persona puede tener una alergia, depende de que encuentre el antígeno. Cuando notas los signos de anafilaxia, la falta de respiración principalmente. La dieta. Bueno, dependiendo de dónde la tienes. Porque si la tienes en un frasco y la puedes sacar en una jeringa, ponla directamente a vía endovenosa, si puedes colocarla. Pero la mayoría de las adrenalinas que se tienen para estos casos vienen en los EpiPen. Eso es directamente golpear en la piel, no importa dónde, pero la cosa es que tiene que ingresar la adrenalina. Generalmente se coloca en el brazo, en la pierna, generalmente, dependiendo de la masa muscular, la masa del tejido adiposo, etc. Incluso si tienes una persona que es extremadamente delgada, el riesgo de que se quede la adrenalina en el músculo es amplio. Entonces lo que se hace es pellizcar para que tengamos tejido adiposo y ahí se coloca. Entonces hay diferentes formas. La idea es colocarle la adrenalina. Forma directa. Por último, ya hemos visto las alergias, pero falta una pequeña parte. Que estábamos viendo de lo que venían a ser los antígenos y la forma en que se van desarrollando las resistencias. Pero la resistencia a la enfermedad es eso. Ahora la pregunta, si se han enfermado por, digamos, rinovirus, y han tenido un resfrío por rinovirus,
¿Por qué vuelven a enfermarse por rinovirus? ¿Por qué vuelven a tener otro resfrío? Y luego otro, y luego otro, y luego otro. Distintas cepas, virus va mutando. ¿Qué es lo que varía? No se varía. Que no tengamos el antígeno, o sea, el reconocimiento para esa cepa nueva. Y No es para esa cepa nueva, sino que cambió el antígeno de superficie del agente patógeno. Básicamente, como un ladrón podría ir, se cambia el peinado, se tiñe, cambia la ropa y no lo podría reconocer a toda otra persona. Eso es lo que va a pasar. Que nos enfermáramos con la misma enfermedad varias veces no es problema del sistema inmunológico, es que el agente patógeno ha cambiado sus antígenos y ya no son reconocidos. Por eso tiene que haber una nueva infección, un nuevo reconocimiento del antígeno que genéticamente está programado, lo vamos a reconocer eventualmente y vamos a generar inmunidad para esa nueva cepa. Hay agentes patógenos que en siglos, milenios, no han cambiado sus antígenos y son nuestras vacunas definitivas. Quiere decir que la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, sarampión, rubiola, pertussis, paperas, coqueluche, Haemophilus influenzae, meningitis, rotavirus, todas las vacunas que generan inmunidad definitiva son antígenos que están presentes desde hace miles de años en la misma manera. ¿Por qué la vacuna contra la gripe estacional, que es cada 6 meses? Porque cada 6 meses son nuevas cepas, son nuevos antígenos. La que nos colocamos hace 6 meses ya no tiene efectividad, a menos que vengan esas mismas cepas. Pero ya han mutado, ya han cambiado, ya han modificado sus antígenos. Ya han ido transformando. Hay agentes patógenos que pueden cambiar los antígenos de forma casi instantánea entre una y otra persona. Y hay agentes patógenos que nunca lo van a hacer. Jamás. Son nuestras vacunas definitivas. Los demás son solo vacunas temporales, que tienen que ser nuevamente modificadas con los nuevos antígenos que presenten todos esos agentes patógenos. ¿Alguna duda que tengan? ¿Dudas, preguntas? Si es que alguien se pregunta, ¿qué necesitan para tener un buen sistema inmunológico? Una buena alimentación. No se olviden que los linfocitos tienen que crecer, necesitan nutrientes, tienen que producir sustancias, tanto linfocitos B como linfocitos T, necesitan energía, carbohidratos, necesitan grasas, necesitan proteínas y algo muy importante, vitaminas, porque las aminas de las vitaminas son las que ayudan en la formación de los anticuerpos y de los linfocitos. Son las que ayudan. Entonces, una buena alimentación mantiene un buen sistema inmunológico. Por eso les decía, personas con nutrición tienen problema inmunológico. Personas con estrés tienen problema inmunológico. No porque el estrés esté produciendo baja alimentación. Hay personas con estrés que comen mucho. El problema es que el estrés le está quitando energía. Sin esa energía, ¿cómo se van a reproducir los linfocitos? ¿Verdad? El estrés produce inmunosupresión. La desnutrición produce inmunosupresión. Bien, veremos si ahora sí puedo llamarles la lista.